Buenos días, muchachos, bienvenidos a nuestra nueva clase virtual. Antes de que comencemos a darle continuidad a lo que habíamos visto en la clase anterior, vamos a recordar algunas reglas, principalmente de higiene, como es el lavado constante de manos, el uso de mascarillas y el evitar salir de sus casas, de sus hogares, ¿ya? Y las reglas que ya conocemos desde un comienzo, vinculadas a nuestra sala virtual, que se relaciona con mantener apagados nuestros micrófonos, encender nuestras cámaras para visualizar que ustedes estén presentes, pero además desarrollando las actividades, utilizar audífonos y manos libres para disminuir el ruido ambiental, identificarse con su nombre y apellido para saber quiénes son los asistentes a la sala, el chat solamente darle una utilidad en relación a desarrollar o comentar preguntas o respuestas o comentarios vinculantes a la clase y solamente vinculantes a la clase, ¿ya? Usted tiene un montón de otras aplicaciones y redes sociales para poder comentar lo que usted quiera, ¿ya? El chat solamente con preguntas y comentarios vinculantes a la clase. Y no rayar la pantalla si es que no se le autoriza. Para poder cuantificar y poder ordenarnos, nos encontramos en la clase 39 que corresponde hoy día, hoy 5 de octubre. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a ver? Esta imagen se le debe ser muy similar, porque vamos a ver claramente los cambios de estado, del estado líquido, el estado sólido, el estado gaseoso particularmente, y como desafío vamos a reconocer los cambios de la materia. ¿Cómo se van a dar estos cambios de sólido a líquido, de líquido a sólido, de sólido a gas? ¿Cómo van a estar? ¿Cómo lo podemos explicar? A través del modelo corpuscular, por cierto. Por lo tanto, como título, cambios de la materia, los cambios de estado de la materia, y como desafío, al finalizar la clase deberíamos reconocer cuáles son estos cambios, o sea, cómo se llaman estos cambios, cómo se van a producir. ¿Bien? Perfecto. Continuamos. Para poder recordar conceptualmente, porque esto es lo que nosotros vamos a hacer de manera experimental. Sin embargo, antes de que llevemos a una experiencia práctica, es importante poder entender de manera conceptual la posibilidad de poder describir y poder definir conceptos en el experimento, ¿ya? Por lo tanto, ¿podríamos nosotros definir qué es la materia? ¿Alguien me podría responder qué es la materia? La materia es todo lo que nos rodea, todo lo orgánico. ¿La materia tiene masa? Perfecto, la materia es todo lo que nos rodea, la materia tiene masa. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de la materia? ¿Solo eso? ¿Es todo lo que nos rodea? ¿Tiene masa? ¿Tendrá alguna otra característica la materia? ¿Solo tiene masa? ¿Sí? ¿Tendrá volumen? ¿Podemos medir la materia? Les pregunto. ¿Ocupará un espacio? ¿Sí o no? ¿Se adapta a su espacio? Ok, algún tipo de materia se adaptan a su espacio. Sí, bien. El estado sólido y el estado líquido. La materia puede ser susceptible a toda clase de formas y sufrir cambios. Bien, bien, Joaquín. O sea, la materia puede sufrir cambios. Perfecto. ¿Qué estado de la materia conocen? Líquido, Sólido, Ya, líquido, plasmático. plasmático, plasmático. ¿Nos faltará alguno por ahí o no? algo, Porque los tres estados que ustedes mencionaron, sólido, líquido y gaseoso, están, por supuesto, y lo podemos identificar en la naturaleza. Sin embargo, el estado plasmático también, sí, en la lava, en la composición del universo, pero hay otro estado que está formado a nivel de laboratorio y que es muy importante. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaba? ¿No? El químico de Newton. Ya, es parecido. Se llama, ¿cómo se llama ese? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien se recuerda cómo se llama? No. ¿No? Era Harold, yo sé que tú te acuerdas. ¿No? ya sé. ¿Sí? ¿Joaquín? ¿Condensado? El condensado, José Einstein, perfecto.
Escríbalo ahí, es un quinto estado de la materia, que después lo vamos a estudiar, ya más adelante. Condensado Bose-Einstein. Bien, ¿y cómo podemos distinguir los diferentes estados de la materia? ¿Cómo yo puedo saber que un objeto está en estado sólido, un objeto está en estado líquido y otro en estado gaseoso? Tras una Que el representación. sólido, las pelotitas son todas juntas. Ok, las pelotitas son todas juntas, ok. ¿Y Tras qué una más? representación. ¿Cómo le podemos definir todo ese comportamiento? ¿Alguien me puede decir cómo podemos definir todo ese comportamiento de las partículas? ¿Tienen ¿Cómo se forma llama? definida? Tras Ya, pero esas son las MSM. características de la materia. ¿Cómo podemos distinguir esos estados? ¿Con qué? Tras el MSM. Con el modelo corpuscular de la materia. El MCM, el modelo corpuscular de la materia, me va a ayudar a poder distinguir porque me define y me describe el comportamiento de la materia. ¿Cómo es el movimiento de las partículas y qué tan juntitas están unas con otras? Por lo tanto, el MCM me dice, ese objeto está en estado sólido, mira cómo están sus partículas. El MCM me dice, mira, ese objeto está en estado líquido. Ese objeto está en estado líquido, mira sus partículas. Ese objeto está en estado gaseoso, miremos sus partículas. El MCM, el comportamiento de sus partículas. El MCM entonces me va a ayudar a poder identificar qué estado de la materia se encuentra. ¿Y qué era la energía cinética dentro del modelo corpuscular? ¿Alguien se acuerda? Lo que vimos la clase pasada. Profesor, ¿qué era? ¿Qué se lo La corta energía ahí? cinética. ¿Qué es la energía cinética? El movimiento de los átomos. El movimiento de los átomos, el movimiento de estas partículas. Perfecto, Harold, súper bien. La energía cinética entonces es el movimiento de los átomos. ¿Y la fuerza de cohesión? ¿A qué corresponde? Fuerza de cohesión. ¿Qué tan juntas se encuentran? Perfecto, a la cercanía de estas partículas, qué tan juntas se encuentran, qué tan cohesionadas se encuentran, qué tan unificadas se encuentran, formando una estructura sólida, ¿ya? Y por eso que nosotros podemos definir, y gracias al modelo corpuscular de la materia, nosotros podemos definir los estados de la materia. ¿Qué tiene que ocurrir? Miren esa imagen. ¿Qué tiene que ocurrir para que ese hielito se derrita? Tiene que La haber temperatura. Ya, la temperatura, ok. El calor, ok. ¿El calor y temperatura es lo mismo? No, No. Perfecto. Hoy lo vamos a ver y se van a dar cuenta que no es lo mismo. Muy bien. Para que pueda ocurrir, y fíjense, para que un estado pueda pasar de un estado a otro, solamente requiere presencia de calor, de presencia de energía calórica o ausencia de ella. Si yo acá a este hielito le pongo calor, ¿qué va a pasar? Se va a Derretir. derretir. Pero si yo a este hielito le quito calor, ¿se va a derretir o no? No. Se va a transformar cada vez en un más sólido, más rígido. Por lo tanto, la presencia de calor va a condicionar el estado de la materia. Esto necesito que escriban solamente este punto. El calor es la energía que se traspasa de un cuerpo a otro y no es temperatura, es calor. Usted tiene las manos heladitas, tiene una cierta temperatura en su cuerpo, en el invierno tiene las manos muy heladitas y se va a firmar a una tacita de té calentito. Ahí hay calor, hay una transferencia de temperatura, de diferentes temperaturas. Profe, entonces, ¿para qué me sirve el termómetro? El termómetro lo que mide es el calor, la energía que hay en el ambiente versus la energía que usted tiene en su cuerpo. Es una diferencia de temperatura. Y eso se puede medir. ¿Con qué? Con un termómetro. Por lo tanto, la temperatura va a corresponder a una definición que se parece al calor, pero que tiene relación con la energía cinética de las partículas. Entonces, la temperatura es el movimiento de la energía cinética. Yo, para traspasar del estado sólido del hielo a el agua derretida, esas partículas tuvieron que aumentar su temperatura.
aumentar su temperatura, o sea, aumentar el movimiento de sus partículas para producir que este hielo se derrita. ¿Sí? Por lo tanto, calor es la diferencia de temperatura entre dos objetos que tienen diferentes temperaturas. Por ejemplo, ahora en el verano usted sale a correr, a andar en bicicleta, a hacer ejercicio y llega a la casa y se toma un vaso muy grande con hielito. Ahí usted tiene una diferencia de temperatura. Y lo que está viendo es calor. Hay una transmisión de calor. ¿Bien? Profe, Solamente eso. Sí, lo escucho. profe, si tiene usted... No sé, no lo escucho. No sé quién es. Vicente, Profe. usted quería decir algo. Franco y Arlene. Hubo una vez que un futbolista, si no me equivoco, andaba corriendo y andaba puro transpirando y después tomó algo de helado y se murió, ¿o no? Es que lo que pasa es que ahí tiene vinculación al sistema respiratorio. Ya, pero no lo sé si, Franco, pueda ocurrir eso. No lo sé. Te mentiría si te respondiera. Profe, ¿es verdad que si usted tiene calor y sale al frío, que queda chueco? Porque ahí hay una transferencia de calor. Porque ahí tú estás viendo, sale al frío donde la temperatura, donde la temperatura es más baja y tu cuerpo tiene una temperatura más alta, hay una transferencia de temperatura. Entonces, fíjense, la temperatura tiene relación a el movimiento de las partículas. ¿Ya? A eso tiene relación, al movimiento de las partículas. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, para que pueda ocurrir los cambios de estado ocurren cuando un cuerpo, por la acción del calor, o sea, por la diferencia de temperatura, o la pérdida del calor, pasan de un estado a otro. Miren, cuando pasa de estado sólido a estado líquido, se llama fusión. Lo vamos a ver uno por uno, así que tranquilo. Al final vamos a hacer esto, ¿ya? Esto es lo que vamos a hacer al final. Se llama fusión. De líquido a gas, vaporización. De gas a líquido. Esto es lo que ocurre cuando usted se baña. Sale agua calentita y el vidrio se empieza a condensar, a transformar el vapor en gotitas de agua. Se está condensando. Y de líquido, cuando queremos congelar un agua, a poner cubitos de hielo, al sólido, solidificación. Pero también la materia puede saltarse el estado líquido, porque recuerden que el estado líquido tiene un comportamiento medio, po. Se comporta como un medio sólido, medio líquido, está entre medio, entonces es fácil saltárselo. Y lo saltan a través del sólido al gaseoso, de la sublimación, y del gaseoso al sólido, sublimación inversa o regresiva se llama. Ya ahí no alcanzó a salir inversa, pero se llama inversa regresiva. Lo vamos a ver igual. ¿Ok? Entonces, cuando pierde calor o cuando absorbe calor. ¿Sí? ¿Alguien quería mencionar algo? ¿El estado plasmático se puede transformar en otro estado? Sí, en gaseoso. El estado plasmático tiene un comportamiento muy parecido al gas ionizado con una carga eléctrica. Pero no quiero que se compliquen con eso lo vamos a ver más adelante, así que tranquilo. ¿Ya? Quiero que sepan que existe el plasma y el condensado. Después va a ser materia de estudio. Ahora estamos enfocándonos solo en el sólido, el líquido y el gas. Ok, miren, cuando la materia, en este caso estos tronquitos, se calienta o absorbe calor, se produce dos procesos, o el de fusión o el de evaporación. Ahí se está calentando la materia. Fusión, necesito que lo escribamos. Traté de definirlo muy resumido. Fusión es el paso de sólido a líquido. Fusión. Por ejemplo, ahí tenemos cuando pasa en el estado de fusión del sólido, que es el hielo, a ese charquito de agua que está en estado líquido. Ese proceso en donde pasa de sólido a líquido se llama fusión. ¿Dudas hasta el momento? El primero que vemos, el primer cambio de estado, fusión, cuando pasa de sólido a líquido. Bien, continuemos. La fusión, esto no se escribe, la fusión del agua se produce a los 0 grados. A los 0 grados Celsius, el agua empieza a fusionarse. Bajo cero está en estado sólido. Bien, llamamos punto de fusión a una sustancia de temperatura que empieza a cambiar de estado. Segundo estado, vaporización o evaporación es lo mismo. Es el paso de líquido a gas. Yo aquí
también requiero, miren, para poder pasar de un líquido a un gas, requiero de calor, requiero de que ese traspaso genere calor. Por lo tanto, necesito absorber calor, ¿cierto? Para pasar ese estado de estado líquido a estado gas. Necesito absorber calor, ¿sí? Al absorber calor, puedo pasar del líquido a el estado gaseoso. Entonces, la vaporización es el paso del estado líquido al gas. Bien. Y ahí podemos ver algunos ejemplos en la vida cotidiana y en la naturaleza. Pero también existe un punto de ebullición, que es en donde paso del estado líquido al gas, y por lo general es a los 100 grados Celsius. Ahí el agua, el estado líquido, pasa al vapor, a los 100 grados Celsius de temperatura. ¿Ya? Y eso, por eso es que son peligrosos estos hervidores eléctricos, el uso de la tetera, porque el agua está a una alta temperatura. ¿Ya? 100 grados Celsius. Está a punto de evaporarse. Ok. Ahí tenemos algunos puntos de ebullición que de manera práctica lo podríamos haber hecho dentro de una experiencia. Ahora es un poco complejo. Pero también hay ejemplos cuando la materia pierde calor, la solidificación o la condensación. Condensación es el paso del gas a un líquido. Esto lo escribimos. Condensación. No, no es necesario, Arlen. No es necesario, Arlen. Porque es muy fácil cuando pasa de gas a líquido. No, no es necesario. Solo el título del cambio de estado, cómo se llama el cambio de estado, porque eso es lo que queremos. Acuérdense que el objetivo es reconocer los cambios de estado, pues ahí estamos reconociendo. Fusión, evaporación, condensación. Vamos en el tercero. Recién en el tercero. Profe, ¿se escribe eso de abajo? Sí, se escribe eso, sí. ¿Y por qué, muchachos, está en azul? Porque aquí pierde calor, po. Pasa de un estado gaseoso, pierde calor y se transforma en líquido. Por eso que está aquí de otro color, ¿ya? Entonces es cuando un gas se convierte en líquido. Y también otro cambio de estado en donde pierde calor va a ser bueno, tenemos ejemplos de condensación, por ejemplo, la formación de las nubes a nivel natural y los procesos inversos de la evaporación en algunos ejemplos de la vida cotidiana, ¿ya? Y la solidificación, que es muy fácil porque aquí se solidifica, y entonces es cuando pasa del estado líquido al estado sólido, a través del proceso de solidificación. ¿Sí? ¿Por qué está en azul? Porque aquí también pierde calor. Pierde calor, ¿ya? Para que pase del estado líquido al estado sólido necesita perder calor, que sus partículas disminuyan su energía cinética, aumenten su fuerza de cohesión, y para eso necesita perder calor, bajarle las revoluciones a las partículas, ¿sí? Porque estaban muy locas en el estado líquido, o sea, en el estado gaseoso, muy, muy locas, en el estado líquido un poquito más tranquilas, entonces yo necesito para que se solidifique, oye, no se muevan tanto, apéguense más, y le bajo la energía cinética y le aumento la fuerza de cohesión. Y ahí yo puedo traspasar, con el calor puedo producir eso y puedo traspasar del estado líquido al sólido. Bien. Y ahí tenemos algunos ejemplos de solidificación. Por ejemplo, la solidificación del plasma, ¿ya? Ok, la sublimación. Estos son más complejos, porque la sublimación es el paso de sólido, se escribe también, chicos, es el paso del sólido al gas, ¿ya? O de gas a sólido. Entonces, cuando pasa de sólido a gas, se llama sublimación. Y cuando pasa de gas a sólido, sublimación inversa. Pero fíjense en un detalle. Pasa de sólido a gas saltándose el estado líquido. Pasa de gas a sólido saltándose el estado líquido. Para la sublimación, yo requiero calor. Y aquí podemos ver un ejemplo. Eso es un reactante que va a generar una reacción química de la transformación de un estado sólido a gas, ¿sí? Como producto de esta reacción química va a generar gas, ¿sí? Y eso es un objeto sólido.
un objeto sólido que se le agrega calor y pasa del estado sólido al gas, sin pasar por el estado líquido. Y un claro ejemplo de ello es lo que nosotros podemos ver cuando decimos, oh, una estrella fugaz. En estricto rigor, lo que nosotros estamos viendo es la cola que se está subliminando de de un meteorito, de un cometa que va a introducirse a nuestras capas de la atmósfera, y lo que va a hacer es que producto de la temperatura va a transformarse de un sólido, de una estructura rocosa, a gas. ¿Sí? Por lo tanto, lo que usted ve como una estrella fugaz es la muerte de uno de estos cuerpos espaciales, que se está ¿Profe? subliminando. ¿Sí? Yo Lo le quería escucho. preguntar algo. Es que sabe que yo entre el viernes y el sábado era de Ujú. noche. Yo estaba viendo la luna y como que al lado de la luna había un puntito. ¿Qué Sí, sería eso? profe, había un Un puntito. puntito rojo. Sí, No, había un como puntito medio rojo. naranjo. No lo sé. Es que a veces nosotros pues, tenemos la capacidad de poder ver, observar Dice que otros es cuerpos Marte. espaciales. Sí, si es cerca de Sí, ahí, es dicen, un mi puntito rojo, hermana es me dijo Marte. que era Marte. Sí, sí lo podemos observar. Sí, es Marte. Por eso, chiquillos, nosotros, pucha, aquí quizás en Santiago no tenemos un cielo muy visible, pero si tuviésemos la posibilidad de poder ir cerca de algunos cerros y poder observar la estrella, ustedes se darían cuenta que hay un montón de cosas que se pueden observar. Lamentablemente nosotros estamos en una cuenca geográfica en donde nos limita un poquito poder observar el cielo limpio, por llamarlo de alguna manera. ¿Ya? Ok, necesito entonces que hagan, no sé si ese esquema que les quede más claro, o lo pueden hacer lineal también, poner el sólido aquí, líquido aquí y gas. ¿Ya? Los vamos a ver entonces. Atención, lo vamos a ver en ejemplo. De aquí quiero que Jorge, ¿estás? Jorge Solorzano, ¿estás? No, Jorge. profe, él nunca está. Ya no está en el chat. Arlen, ya ayúdame usted, Arlen. Ya. ¿Qué pasa, Arlen, si colocamos un trozo de margarina, de mantequilla, en un plato y lo dejamos al sol? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Se derretirá? Ok. ¿Cómo se llama ese cambio del Uy. estado sólido al líquido? ¿Cómo se llama? ¿Condensación? De sólido a líquido. Ay. Lo acabamos de escribir. Yo diría ¿Ya? ¿Cómo se llama, Vicente? fusión. Perfecto, Vicente. Muy bien. Fusión. Ok. Necesito ahora que... Derek, ¿estás, Derek? Derek. Sí, profe. Derek, ya tenemos la mantequilla derretida. Se fusionó, pasó de sólido a líquido. Y si ahora ponemos esa mantequilla derretida al refrigerador de nuevo, esa mantequilla derretida la ponemos al refri, ¿cómo se llama ese cambio del líquido al sólido, Derek? ¿Cómo se llama ese cambio? ¿No? ¿Alguien puede ayudarnos? Solidificación. Solidificación, perfecto. Eso es lo importante de escribir la materia en el cuaderno. Solidificación, perfecto. Y si mojamos, fíjense, ya vengo de jugar en el patio y me saco una prenda de vestir muy mojada. O me tiraron agua en el colegio y me saco la prenda. Y la ponemos al sol. ¿Qué cambio va a ocurrir? Evaporización. Perfecto, muy bien, la evaporación, se va a evaporar el agua. Muy bien, Harold. Ahí tenemos algunos ejemplos. Y fíjense, ¿qué le sucede a las pozas cuando sale el sol y calienta la tierra? ¿Qué cambio se experimenta ahí del agua? La condensación. ¿Condensación? ¿Quién dice otro? Evaporación. Evaporación, ok. Vamos a ver. ¿Por qué evaporación, David? Porque se evapora el agua. Se evapora el agua. ¿Por qué condensación? No sé quién me dijo condensación. Franco, creo, ¿no? ¿Por qué condensación, Franco? Fue Joaquín. Pues, profe, yo no Joaquín. le dije. Ah, ok, Joaquín. ¿Por qué condensación? ¿O querías decir evaporación?
¿No? Ok, pero está bien. Evaporación, evaporación. Y el ejemplo que nos dio David es muy bien, porque se va a evaporar el agüita, po. Producto del sol, voy a aumentar la energía y se va a evaporar. ¿Y qué pasa con el agua de la tetera cuando hierve? ¿Qué cambio se produce? Estado gas. Ok, me estaba hablando del estado, no del tipo de cambio de materia. Condensación. La condensación, ¿tan seguro? ¿Cuál es la condensación? Cuando pasa de Bueno, de gas a líquido. gas a líquido, y ahí está pasando de gas a líquido, Ah, no. está pasando de Pasando líquido a gas. ¿Cómo se llama ese estado? Ese cambio de estado. Gaseoso. Evaporación. Evaporación, me estaban hablando, gaseoso, me están hablando de un estado de la materia, no de un cambio de estado. Estamos hablando de cambios de estado. ¿Ya? Ojo con eso. Cambios de estado. Fíjense, en época de invierno hace mucho frío, por esta razón encendemos estufas en las casas. ¿Qué sucede con los vidrios de las casas cuando afuera hace frío y adentro está calefaccionado? Se congelan. ¿Qué cambios se llaman? Miren ahí. ¿Y qué pasa? ¿No? ¿Cómo se llama ese cambio? Ay, lo dije ahí. Condensación. Lo siento. condensación. Ok. Pero es la condensación, ¿cierto? Ahí podemos ver, miren cómo se condensa el vapor que hay, el gas que hay dentro el cambio de temperatura que hay en el ambiente y cómo se va a transformar el líquido, se condensa. Si colocamos una taza de té cerca de una ventana, ¿qué sucede con el vidrio? Se ¿Cómo se evapora. Empaña. Ay, ¿cómo se llama ese proceso? Que me dicen, ¿se empaña? Evaporación. Condensación. Condensación. Bien, Karina, condensación, muy bien. Condensación, se condensa, pasa de gas a líquido. Bien. En el invierno podemos observar nuestra hermosa cordillera nevada. ¿Por qué en sus altas cumbres hay nieve? ¿Qué cambios experimenta la nieve en verano? ¿Alguien me podría decir eso? ¿Qué cambio experimenta? ¿Ah? ¿Qué cambio experimenta la nieve en verano? Gaseoso. Me están mencionando estados de la materia. ¿Qué cambios de la materia experimenta la nieve en verano? Estamos hablando de cambios de la materia. ¿La nieve en qué estado está? Sólido. Sólido, ok. ¿Y qué pasa si en el verano hay mucho sol? ¿Qué le pasa al sólido con eso? Se derrite. Ok, Se transforma en ¿cómo se líquido. llama ese? ¿Cómo se llama ese? ¿Sublimación? No. ¿Cómo se llama ese cambio de sólido a líquido? Fusión. Ok, ahí sí, fusión. Fusión, ahí sí, perfecto. Ojo, estamos hablando de cambios de estado, no de estados de la materia. Estado de la materia, sólido, líquido, gaseoso. Cambios de estado, fusión, solidificación, evaporación, condensación, la sublimación regresiva y la sublimación normal. Muchas veces en el verano has colocado agua en una cubeta y la has puesto en el freezer del refrigerador, ¿sí? Que es hacer cubitos de hielo. ¿Cómo se llama ese cambio? Cambio de estado, no estado de la materia. ¿Cómo se llama el cambio de líquido a sólido? Solidificación. Solidificación, muy bien, muy bien. Solidificación, perfecto. Fíjense, ¿qué le pasa a la vela al estar encendida? ¿Qué cambios de la materia experimenta cuando se derrite? ¿Cómo se llama? Pasa de sólido a líquido. ¿Cómo se llama ese cambio? Sólido a líquido. Sublimación. Fusión. Sólido a líquido. Vicente, ¿cómo se llama? Fusión. Fusión. Fusión, muy bien. Ojo, de sólido a líquido, la sublimación ocurre de gas a sólido y de sólido a gas sin pasar por el líquido. ¿Ya? Fusión, muy bien, Vicente. Y fíjense, después la esperma va a caer, la esperma de la vela va a caer a un plato. ¿Qué le va a pasar a la vela? ¿Cómo se llama ese cambio? Primero va a generar fusión y después
líquido. Se va a transformar en líquido y ahí después el líquido, ¿qué le va a pasar? Al Se perder va, temperatura. se va a congelar. ¿Y cómo se llama ese proceso? Evaporación. Solidificación. 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 Bien. Porque aquí, Harold, ¿por qué no evaporación? Porque no está produciendo ningún gas, o sea, salvo de la combustión de la vela, pero ningún gas producto de esto. Esto va a quedar líquido y después pierde calor y se enfría y se solidifica. Está hablando todo el rato Bien. silenciado. Bien. ¿Qué le pasa a las paredes del baño cuando recién sales de la ducha? Están empañadas. Ok, ¿y cómo se llama ese proceso? Ese cambio de estado. Condensación. Condensación, muy bien, muy bien. Ok, fíjense, tengo un heladito. ¿Qué cambio de estado se produjo? ¿Cómo se llama ese cambio de estado? No me diga derretirse porque no se llama derretirse. Vaporización. Pasó de sólido Vaporización. A líquido. hay vapor o es sólido y líquido. Sólido, ¿cómo se llama ese proceso? Fusión. Fusión, ahí sí, ahora sí lo entendemos. Profe, ¿sabe que se derritió? Fusionó, pasó de sólido a líquido. Ok, en los metales nosotros podemos encontrar un montón de objetos que van a pasar en cambios de estado. ¿Sí? Sí. Esta es la actividad de hoy día. Vamos a dibujar los cambios de estado. ¿Sí? Profe, ¿puedo hacerlo después? Me da lo mismo, va a ser parte de nuestro trabajo, de la parte 3. Cambio de estado. Profe, ¿no Fíjense. queda la condensación? Igual le dicen cristalización. Sí, lo que pasa es que hay algunos objetos que tienen la capacidad de poder cristalizarse. ¿Y eso de qué va a depender? Del comportamiento molecular, de cómo van a comportarse sus partículas. Pero sí, en algunos casos puede generar cristalización. Sí. Lo que pasa es que ahí se ve desde dos puntos de vista, porque la cristalización puede corresponder al desarrollo completo del cristal a nivel mineral, y el otro que tiene relación con el congelamiento de los cristales de agua, ¿ya? Pero ahí ya podría ser la solidificación como una cristalización del agua. Pero no quiero que se enreden con eso, quiero que lo veamos desde este punto de vista. ¿Por qué es importante hacer estas flechas de color? Porque indican si en el proceso se absorbió energía o se liberó o se perdió energía. Para pasar del estado sólido al estado líquido, a través del proceso que se llama fusión, necesito absorber energía. El sólido, para pasar al líquido, necesita absorber energía. Para pasar del líquido al sólido, en el proceso de solidificación, pierde energía calórica, pierde calor. Lo mismo pasa en el gas. Para pasar de gas a líquido, en la condensación, se pierde energía calórica, pero pasar del líquido al gas, que es lo que ocurre en la tetera, se necesita absorber energía calórica. Y aquí están las sublimaciones, por este otro lado. Fíjense que la sublimación no pasa con el líquido. La flecha no va al líquido. Pasa directo de sólido a gas o de gas a sólido. Importante, vuelvo a reiterar y quiero ser majadero. Necesito que sean con diferente color. La absorción de energía, la liberación de energía. ¿Ya? Porque así es más fácil poder entenderla. Profe, ¿cuáles son las únicas tres que pierden energía? La solidificación, la condensación y la inversa. ¿Y cuáles son las otras tres que ganan energía? La fusión, vaporización y la sublimación normal. Listo. Y ahí sabe todos los cambios de estado. Entendiendo la absorción y la liberación de calor, de energía calórica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué yo les digo que es diferente el calor y la temperatura? El sólido se encuentran sus partículas todas juntitas, ¿cierto? Una baja energía cinética y una alta fuerza de cohesión. Yo le aumento la temperatura a ese sólido, le aumento la temperatura, o sea, hago que las partículas empiecen a moverse, se genera el intercambio, o más bien la liberación, en este caso, la absorción del calor, y puedo traspasar a través de la fusión del estado sólido al líquido. Por lo tanto, la temperatura va a corresponder al comportamiento
a la energía cinética en particular y a la fuerza de cohesión de las partículas. Si yo aumento la temperatura, las partículas empiezan a aumentar su movilidad y disminuir su energía cinética, perdón, su fuerza de cohesión, aumentar su energía cinética y disminuir su fuerza de cohesión. Si yo bajo la temperatura de las partículas van a disminuir su energía cinética y aumentar su fuerza de cohesión. Por lo tanto, la diferenciación de cómo se comportan las partículas en relación al aumento o la disminución de temperatura me van a entregar que las partículas, o más bien el estado de la materia, pueda absorber calor o liberar calor. ¿Sí? Pero va a depender de la temperatura de las partículas. La temperatura, cómo se mueven las partículas, el calor, la diferencia de temperatura de dos objetos. Esa es la diferencia conceptual entre calor y temperatura. Por lo tanto, usted cuando llega en verano, ¡oh, es que hace calor! Sí, es verdad, ese es el concepto técnico. Hace calor, porque usted tiene una temperatura y en el ambiente hay otra temperatura diferente. Bien, ahí está la actividad. ¿Quedó claro, cierto? ¿Hay alguna duda de la actividad antes que avance? Sí, profe, No. yo ya la hice. ¿Todo claro? Ok. Necesito, para que me quede más claro, acá hay 16 estudiantes. Los que tienen cámara encendida no es necesario que escriban. Seba, ¿estás bien? ¿Dedo para arriba, Seba ruido o no? ¿La actividad? ¿Sebastián? ¿Ruiz? ¿Sí? ¿No entendió la actividad? ¿Tiene alguna duda? ¿No? Ok. Ahí tenía, creo que a la Karina levantó la manito, está bien. Gracias, Joaquín. David, Vicente, ¿todo ok? Manito arriba. Sí, profe. Arlene, Derek, Denise, no sé si hay alguna duda. Jorge, Harold, Esteban, no han reaccionado, no han escrito nada. Gracias, Esteban. Ninguna duda, profe. Gracias, Harold. Martín, Abigail, ¿alguna duda? Franco, Jocelyn. Vuelvo a repetir, hay 16 profe. estudiantes y tengo a menos de la mitad que han reaccionado. Gracias, Franco. Martín, Jorge sabemos que no está. O sea, que está, pero no está. Vicente, gracias, Vicente. Bien. ¿Por qué les digo que es importante esto? Porque va a ser parte de nuestro último trabajo de este año, en donde debemos confeccionar un video y explicar lo que hemos visto en las actividades anteriores respecto a los estados de la materia, vinculado a la energía cinética, a la fuerza de cohesión y a los cambios de estado de la materia. No es la única clase que vamos a hablar de los estados de la materia. Por lo menos lo vamos a ver en 2 o 3 clases más, de manera experimental y también de manera a través de juegos que hay en la página web. ¿Ya? Entonces lo vamos a seguir viendo esto de los cambios de estado. Importante, muy importante, registrarlo en el cuaderno. ¿Ya? Registrarlo en el cuaderno. Y como les mencionaba, lo que vimos hoy día va a ser parte modular del trabajo que debemos entregar, en donde ya lo describimos en la clase anterior, en la clase 38, pero no está de más volver a recordarlo. La primera parte, en el video, no necesariamente tiene que salir usted, ¿ya? Puede grabar su cuaderno, puede grabar las imágenes que estamos haciendo, no necesariamente tiene que salir usted, pero sí tiene que mencionar: hola profesor, estoy en la escuela, soy alumno de la escuela Santo Domingo, mi nombre, mi curso, la asignatura, el profe. Y este trabajo va a tratar respecto a las actividades que desarrollamos durante esta unidad. Listo, ahí tiene una introducción. La segunda parte, con imágenes, describir las características de los estados, que esto nosotros lo vimos en la clase 34 y 35. Si la materia, si los sólidos tienen su forma definida, si tienen masa. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Que lo vimos en un cuadro. Muchachos. ¿Sí? Sí, profe. Ok, gracias, Esteban. Y con una imagen, que puede ser la misma, yo voy a describir el comportamiento molecular. Cómo es la energía cinética del estado sólido, cómo es la fuerza de cohesión del estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Sí? Y lo vimos también en un cuadro de la clase 37, en un cuadro de actividad, que era de la actividad de la clase 37. Y la tercera parte, que es lo que acabamos de ver, es un dibujo que es el mismo que usted pudo hacer en esta clase, o si quiere buscar otro
en donde aparezcan imágenes mucho más claritas, con dibujo, bienvenido sea. Pero en un dibujo, representación, explicar los diversos estados de la materia, identificando la absorción o la pérdida de energía. Aquí ocurre la fusión. ¿Y por qué ocurre fusión? Porque aquí hay una absorción de energía del estado sólido al estado líquido. Perdón. Esa es la explicación que usted tiene que dar, ya utilizando un lenguaje técnico. Es la absorción y pérdida de energía calórica en los diferentes cambios de estado. Profe, ¿ese trabajo Finalmente, para cuándo es? este trabajo es para la primera semana de noviembre, o sea, tenemos todo este mes. Todo este mes para desarrollarlo. Si usted lo envía Profe, ¿no antes... puedo hacer un latbook? Sí, sí, ok, la manera de presentarlo, perfecto. Lo que sí, escúchenme, quiero que esto quede claro. Tengo que escucharlos explicar. Eso quiero yo, que usted me explique. No le estoy pidiendo que usted salga, pero sí quiero escuchar su voz explicando, utilizando un lenguaje técnico con respecto a lo que hemos visto. El trabajo es súper cortito, son 2 actividades. 3 actividades en estricto rigor, porque después hay que hacer la parte de reflexión. 3 actividades donde no me importa que su trabajo, más que bonito, yo quiero escucharlos. Profesor, yo le voy a explicar y es poder escuchar y poder ver la capacidad de verbalizar lo que usted aprendió. En eso me importa mucho más. Si usted quiere hacer un latbook, bienvenido sea. Si usted quiere solamente grabar su cuaderno y su actividad, también. Pero yo, importante, y quiero dejarlo bien claro, es que los quiero escuchar, explicar el trabajo. ¿Ya? Eso que quiero que quede bien claro. Y la última parte son preguntas muy simples. ¿Por qué no conocía que aprendí en esta unidad? Ahí usted puede hablar lo que usted quiera responder. ¿Qué fue lo que más me llamó la atención en esta unidad? También, eso es personal. ¿Qué experimento podríamos utilizar para explicar los cambios de estado? Usted va a hacer 1, 2 experimentos. ¿Qué otro experimento podríamos utilizar para poder explicar los cambios de estado? ¿Ya? Ahí usted, pues profe, podríamos utilizar este experimento para poder explicar los cambios sólidos, me sirve para poder explicar de cambio sólido a líquido o de líquido a sólido. Ahí usted verá, ¿ya? Eso también se lo dejo una respuesta a ustedes. Bien, ¿alguna duda del trabajo? La próxima semana, idealmente, chiquillos, vamos a hacer una clase, creo, para poder responder preguntas solamente del trabajo. Pero yo quiero que vayan avanzando, porque si usted me entrega el trabajo en 2, 3 semanas más, ya en la asignatura no tiene nada más que presentar, se ha presentado todo. Y ahí se acabó su año. Y le da tiempo a otros trabajos que quizás demanden mayor tiempo o un mayor trabajo. Lo que yo necesito es algo muy simple. Entonces, lo que yo siento, esto es una sugerencia, tómelo o déjelo, es una sugerencia, que hagan el trabajo, lo envíen lo antes posible y se liberan de ciencia. El profe ya no va a hacer más trabajo. Con eso quedamos. Y después vamos a ver cosas más atingentes a datos curiosos de la naturaleza, vinculado a esto. Vamos a hacer el slime, ¿ya? Entonces, importante, eso lo vamos a hacer al último el slime. Importante, chiquillos, poder enviarlo con anticipación. Bien, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta relacionada No, al trabajo? profe. No, profe. Bien. Final, para poder terminar. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Alguien me puede decir qué aprendimos? Franquito, Franco, dale. que aprendimos de que lo líquido puede pasar a sólido y lo sólido a líquido. Ok, ¿cómo se llamaba eso, Franco? Fusión. No, ¿cómo se llamaba en general? Ese tipo de movimiento de pasar ¿Cambios de estado? los cambios de estado, Vicente, bien. Y si nos definimos o nos enfocamos, Franco, a los tipos de cambio de estado, ¿qué tipos de cambio de estado conocimos hoy día? Ahí tú me habías mencionado uno, Franco. Fusión. Ok, ¿alguno otro? ¿Alguien me puede mencionar algún otro cambio de estado? Condensación. Condensación, ¿cuál más? Solidificación. Bien. Evaporación. Evaporación, solidificación, y nos faltan. Sublimación. La sublimación por 2. Vamos a llamarle sublimación normal y la sublimación inversa o regresiva. Bien, son 6 cambios de estado, solo 6. Y ya me los mencionaron, me lo acaban de mencionar. Entonces, perfecto. ¿Qué tuvimos que hacer para aprender? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Vimos algunos ejemplos cotidianos o no? Sí. Sí. Sí, ¿qué más hicimos? Tuvimos que hacer modelos, escribir, ¿qué más? Dígame, porque lo que hicieron hoy día.
tuvimos que escribir Ok, tuve que escribir un resumen de, por ejemplo, este estado pasa de sólido a líquido. bien, bien, bien. Además, tuvimos que dibujar igual un modelo ahí para poder explicar los cambios de estado y dimos algunos ejemplos de la vida cotidiana. Bien. ¿Fue algo difícil? ¿Algo presentó alguna dificultad? Aprendemos No. los números. No. ¿No? ¿La sublimación es un poquito difícil o no? Sí. Ya. Ojo, el día jueves hay un cajú de cambios de estado. Hay un cajú de cambios de estado. Prepárense para que puedan llegar ahí a los primeros lugares. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Ok. Tía Elena, con esto hemos finalizado. No sé si hay alguien que quiera mencionar algo. Dejo el